El flujo de trabajo o workflow es fundamental en cualquier actividad a desempeñar donde implique tiempo como un recurso limitado. Dominar el flujo de trabajo puede ser lo que diferencia a los buenos profesionales del resto. En el montaje y la postproducción, el workflow te ahorra mucho tiempo y esfuerzo. Parte de la estructura del workflow es la organización de archivos de trabajo. Para tal fin, debemos crear un grupo de carpetas con estructuras básicas de acuerdo a la complejidad de cada proyecto. Pero hay que tener claro que nuestro sistema de organización de archivos debe ser lo más entendible posible para cualquier persona, y eso será una pieza importante para nuestro trabajo de postproducción. Una propuesta para el manejo de las carpetas para la administración de los archivos de un proyecto de postproducción es el siguiente. Inicialmente tenemos una carpeta con el nombre del proyecto. Si compartimos equipo, al nombre del proyecto le podemos agregar el nombre del director. Dentro de esta carpeta vamos a tener diferentes subcarpetas. Cada una está enumerada por un consecutivo. En esta carpeta vamos a almacenar el proyecto del editor de video. Idealmente podemos direccionar a esta misma carpeta los archivos temporales necesarios. Para la carpeta 2, 3 y 4 vamos a manejar otro tipo de subcarpetas que están inicializadas con el mismo consecutivo en su carpeta contenedora. Miren, 2 video y estas empiezan en 2. Originales, convertidas y selección. Estas 3 carpetas son muy importantes. Originales, vamos a contener todos los archivos originales tales como los bajamos de la cámara. Estos archivos jamás los vamos a usar en edición porque a veces en la postproducción tenemos problemas con algún archivo que se nos corrompe y entonces podemos recurrir a estos archivos para recuperar nuestro material. La carpeta convertidos es la carpeta que nos va a contener los archivos en los formatos de trabajo. Fíjense que esta carpeta contiene archivos en formato MTS. Por ejemplo, en nuestro proyecto vamos a trabajar en formato MP4, así que hacemos la conversión de estos archivos a formato MP4. Pero fíjense que conservamos la raíz del nombre. Los originales, por ejemplo, 0025. En esta se llama 0025 y escribimos en texto un referente de su contenido, en este caso fuente, que vemos aquí, una fuente. Tinto, una señora vendiendo tintos. Monumento y estatua. Después de realizar esta conversión y estandarizar nuestro formato con el que vamos a trabajar, vamos a hacer la visualización y la selección de los archivos. Para eso llevamos los archivos seleccionados a esta nueva carpeta que la llamamos selección. Para nuestro ejercicio seleccionamos tinto y stat. De igual manera manejamos los archivos de audio e imagen. Miremos por ejemplo en audio originales. Tenemos 2 archivos bajados de internet en formato MP3 y 2 archivos de una grabadora en formato WAV. Vamos a trabajar en editor en el formato WAV. Para eso tenemos que hacer la conversión de estos 2 archivos. Miren, aquí la tenemos ya en formato WAV. Y después posteriormente también hacemos una selección de lo que vamos a trabajar. Entonces en la carpeta selección tenemos los 2 paisajes sonoros realizados en la grabadora y el archivo convertido que vamos a trabajar como audio de fondo. En imagen hacemos exactamente lo mismo. En la carpeta 5 documentos montamos todos los archivos que tienen que ver con documentación como guión literario, storyboard o cualquier otro tipo de información que necesitemos. En la carpeta de otros, número 6, podemos administrar por ejemplo las fuentes que vamos a usar o cualquier otro archivo que no estén dentro de estas carpetas. Y la carpeta número 7 es la carpeta de exportados. Aquí vamos a almacenar todos nuestros archivos de exportación, incluso el archivo final. Abrimos el Premiere, le damos nuevo proyecto y aquí vamos a colocar nuestro título del proyecto. Por ejemplo, lo vamos a llamar película. Es importante que en los nombres de los proyectos y de los archivos tratemos en lo máximo de no usar caracteres especiales ni tildes, porque en un daño de disco es más fácil recuperar los archivos sin estas estructuras. Ahora ya tenemos el nombre, vamos a verle la ubicación. Para este caso estamos trabajando en el escritorio aquí. Entonces le vamos a decir que nuestro proyecto lo vamos a almacenar en la carpeta proyecto. Allí va a ser nuestra carpeta de almacenamiento de nuestro proyecto. Aquí en discos de memoria virtual es importante que todo esto lo coloquemos igual que el proyecto para que todos estos archivos temporales se me guardan en la misma carpeta donde tenemos nuestro proyecto, que es este. Entonces es más fácil de trasladar nuestro proyecto a cualquier parte llevándonos todo. Démosle a aceptar.
¿Listo? Si vamos y miramos en la carpeta proyecto, ya aparece el nombre de nuestro proyecto, y a medida que empecemos a trabajar en nuestro proyecto se nos van a agregar los diferentes archivos temporales aquí. Para iniciar nuestro proyecto podemos, en la pestaña proyecto, que ya nos define el nombre, que es película, vamos a traer todos los archivos de trabajo. Para llevar nuestros archivos al editor hay varias maneras. Una es abrir nuestro explorador o nuestro Finder en caso de Mac y trasladar la carpeta completa y llevarla aquí a la ventana de proyecto. Pero entonces, como no vamos a llevar los originales ni los convertidos, entonces lo que vamos a hacer es llevar la carpeta selección, pero necesitamos esta carpeta original, esta carpeta contenedora. Para eso vamos a crearla inicialmente aquí. Entonces vamos a darle clic aquí donde dice nueva bandeja, escribimos 2 video, además podemos crear también la 3 audio y de una vez creamos la 4 imagen. Eso nos ayuda a mantener la misma estructura de orden. Ahora sí, dándole clic en la de video, vamos al explorador o al Finder y vamos a llevarnos lo que es selección. Vamos a arrastrarla hasta aquí y la soltamos y él hace la importación de los archivos. Entonces fíjense que en video tenemos la selección de video, tenemos nuestros archivos. De igual manera podemos llevarnos la de audio, también la selección, y la imagen también selección. Otra manera de traer nuestros archivos es yendo a archivo, importar, y le decimos de audio, selección, importar. Entonces miren que nos ha traído la carpeta selección, pero nos la ha dejado por fuera de audio. En ese caso podemos tomarla aquí y arrastrarla hasta audio y ya la tenemos dentro de audio. Ahora, para que no suceda eso, antes de hacer la importación marcamos el nombre, le damos clic a la carpeta donde vamos a llevar nuestros archivos, le decimos archivo, importar, o Command I en caso de Windows, Control I. Vamos a hacerlo con el medio de tecla, Command I, y le decimos que vamos a traer las imágenes, selección, le decimos importar y aquí ya la tengo adentro. ¿Ven? Esta es la forma de importar de una forma fácil y directa los archivos para nuestros proyectos audiovisuales. Cabe notar que si en la carpeta que estamos importando hay otras subcarpetas, él nos mantiene la estructura. Vamos a crear una secuencia en la línea de tiempo. Para eso necesitamos también organizar una carpeta que esté destinada para ello. Para eso le damos clic aquí en nueva bandeja y escribimos secuencias. Dentro de esta carpeta vamos a administrar todas nuestras secuencias para tener un orden en el editor. Por ejemplo, vamos a crear una nueva secuencia. Hay dos formas. Si tenemos estandarizados nuestros archivos de video, como es este caso que lo tenemos en formato MP4, tienen los mismos frames por segundo, tienen el mismo tamaño, el mismo aspecto, la misma resolución y el audio es igual. Y eso se debe a que ya nosotros tenemos una conversión en video. Esta conversión nos garantiza que vamos a trabajar en el mismo formato y con las mismas características del video en nuestro editor, y eso agiliza también nuestro trabajo en el editor, porque resulta que el editor, si tiene que trabajar y procesar diferentes tipos de formatos, tamaños y resoluciones de archivo, entonces él va a tener que hacer muchos renders, tiene que hacer mucho trabajo para que constantemente tengamos un equilibrio en los archivos. Por eso es muy importante inicialmente tener los archivos en el mismo tipo de formato, pero antes que eso definir qué tipo de formato vamos a trabajar. Ya sabiendo que tenemos el mismo tipo de formato en todos los archivos de video, sencillamente podemos tomar uno de ellos y arrastrarlo hacia esta hojita que se encuentra aquí, está este icono, y se nos crea
la secuencia con el mismo nombre. La podemos ver aquí. Esta secuencia tiene el mismo nombre del archivo. Fíjense que tiene la misma resolución del archivo. Por esa razón vamos a ver esta línea amarilla. Si esta línea se nos torna de color roja, significa que esa secuencia no tiene las mismas características del video. Y entonces en el momento de la producción vamos a tener que renderizar un poco más y eso significa mucho tiempo y trabajo de la máquina. Esa es una de las formas de crear una secuencia. Y la podemos administrar dándole clic aquí a nombre de secuencia 1. Ya tenemos un nombre de esa secuencia y la vamos a arrastrar hacia la carpeta de secuencias, de tal manera que en la carpeta de secuencias vamos a tener solo secuencias y no la vamos a tener regadas por todas las carpetas. Entonces es importante tener esta carpeta de secuencias para organizar nuestra secuencia. Entonces fíjense que yo ya puedo arrastrar los otros archivos y se conserva la línea amarilla porque tienen el mismo formato y estructura de la secuencia. Otra forma de crear secuencia es yendo aquí donde dice nuevo, secuencia, o usamos el comando Command N. Vamos a usar el comando Command N o Control N para Windows y nos sale esta ventana. En esta ventana nos muestra los diferentes tipos de secuencias que tienen configurada el equipo por defecto. Entonces nosotros sabemos, por ejemplo, que nuestros archivos tienen esta resolución. Tenemos que buscar lo más parecido posible a las características de nuestros archivos. Entonces podríamos ir, por ejemplo, a esta carpeta 720p, son 30 frames. Miremos, verifiquemos. Entonces aquí me dice las características y le vamos a colocar secuencia 02, aceptar, y ahí tenemos la secuencia 02. Tiene el mismo nivel. Lo que vamos a hacer es arrastrarla a secuencia. Entonces ya tenemos nuestras dos secuencias, la secuencia 1 y secuencia 02. La secuencia 02 no tiene ningún archivo porque solamente creé la secuencia. Si vamos a arrastrar este archivo acá, notamos que la línea se nos hace amarilla porque miren, conservamos las mismas características del archivo original, pero creando la secuencia independientemente. Aquí tengo una muestra de lo que sería cuando hay coincidencia en el formato del archivo con el formato de la secuencia. Miren cómo se ve acá la imagen, calza perfectamente. Si tenemos una resolución mayor, miren cómo se ve, y si tenemos una resolución menor, miren cómo se ve. De igual manera, a estos dos archivos les podemos decir que escalen al tamaño del fotograma pero es más fácil adaptar el que está más grande que el que está más pequeño, porque el pequeño al agrandarlo vamos a tener dificultades con la resolución de la imagen, porque el editor va a crear píxeles que en realidad no existen. Por eso es muy importante definir desde el principio cuáles son las características del archivo con el que vamos a trabajar antes de iniciar el proyecto en el editor, que idealmente debe ser el mismo con el que vamos a exportar. Bueno, esto es todo en este video. Espero que le haya sido de mucha ayuda. Hasta pronto.